Capítulo 3. Integración continua. Introducción. Una característica extremadamente extraña, pero común, de muchos proyectos de software es que por largos periodos de tiempo durante el proceso de desarrollo la aplicación no está en un estado de funcionamiento. De hecho, la mayoría del software desarrollado por grandes equipos pasa una parte significativa de su tiempo de desarrollo en un estado inutilizable. La razón de esto es fácil de entender: a nadie le interesa intentar ejecutar toda la aplicación hasta que esté terminada. Los desarrolladores verifican los cambios e incluso pueden ejecutar pruebas de unidades automatizadas, pero nadie está intentando iniciar la aplicación y utilizarla en un entorno de producción. Esto es doblemente cierto en los proyectos que utilizan ramas de larga duración o posponen la prueba de aceptación hasta el final. Muchos de estos proyectos programan largas fases de integración al final del desarrollo para permitir que el equipo de desarrollo tenga tiempo para fusionar las ramas y que la aplicación funcione de manera que pueda ser aceptada. Peor aún, algunos proyectos encuentran que cuando llegan a esta fase, su software no es apto para este propósito. Estos periodos de integración pueden tardar mucho tiempo, y lo peor de todo, nadie tiene manera de predecir cuánto tiempo. Por otro lado, hemos visto proyectos que pasan como máximo unos minutos en un estado en el que su aplicación no está funcionando con los últimos cambios. La diferencia es el uso de la integración continua. La integración continua requiere que cada vez que alguien se compromete con un cambio, se construye la aplicación completa y se ejecuta un conjunto completo de pruebas automatizadas en su contra. Crucialmente, si el proceso de compilación o prueba falla, el equipo de desarrollo detiene lo que está haciendo y arregla el problema inmediatamente. El objetivo de la integración continua es que el software se encuentre en un estado de funcionamiento permanente. La integración continua fue escrita por primera vez en el libro de Kent Beck Extreme Programming explicó, Extrema Programación, primero publicado en 1999. Al igual que con otras prácticas de Extreme Programming, la idea detrás de la integración continua era que, si la integración regular de su base de códigos es buena, ¿por qué no hacerlo todo el tiempo? En el contexto de la integración, todo el tiempo significa cada vez que alguien se compromete a realizar cualquier cambio en el sistema de control de versiones. Como dice uno de nuestros colegas, Mike Roberts, continuamente es más a menudo de lo que crees, AEU8 NU. La integración continua representa un cambio de paradigma. Sin integración continua, su software se rompe hasta que alguien demuestra que funciona, generalmente durante una etapa de prueba o integración. Con la integración continua, se ha comprobado que su software funciona, asumiendo un conjunto suficientemente completo de pruebas automatizadas, con cada cambio nuevo, y usted sabe el momento en que se rompe y puede arreglarlo inmediatamente. Los equipos que utilizan la integración continua de manera efectiva son capaces de entregar software mucho más rápido, y con menos errores, que los equipos que no lo hacen. Los errores se detectan mucho antes en el proceso de entrega, cuando son más baratos de arreglar, proporcionando ahorros significativos en costes y tiempo. Por lo tanto, consideramos que es una práctica esencial para los equipos profesionales, tal vez tan importante como el uso del control de versiones. El resto de este capítulo describe cómo implementar la integración continua. Explicaremos cómo resolver los problemas comunes que se presentan a medida que su proyecto se vuelve más complejo, enumerando las prácticas efectivas que apoyan la integración continua y sus efectos en el proceso de diseño y desarrollo. También discutiremos temas más avanzados, incluyendo cómo hacer sí con los equipos distribuidos. La integración continua se trata extensamente en un volumen complementario a este, el libro de Paul Duval, Integración Continua, Addison Wesley, 2006. Si quieres más detalles de los que te proporcionamos en este capítulo, ese es el lugar al que debes ir. Este capítulo está dirigido principalmente a desarrolladores. Sin embargo, también contiene cierta información que creemos que será útil para los gestores de proyectos que deseen saber más sobre la práctica de la integración continua. Implementación de la integración continua. La práctica de la integración continua se basa en la existencia de ciertos requisitos previos. Los cubriremos y luego veremos las herramientas disponibles. Tal vez lo más importante es que la integración continua depende de que los equipos sigan unas cuantas prácticas esenciales,
por lo que pasaremos algún tiempo discutiéndolas. Lo que necesita antes de comenzar. Hay 3 cosas que necesita antes de poder empezar con la integración continua. 1. Control de versiones. Todo en su proyecto debe ser verificado en un único repositorio de control de versiones, código, pruebas, scripts de base de datos, scripts de creación e implementación y cualquier otra cosa necesaria para crear, instalar, ejecutar y probar su aplicación. Esto puede sonar obvio, pero sorprendentemente, todavía hay proyectos que no usan ninguna forma de control de versiones. Algunas personas no consideran que su proyecto sea lo suficientemente grande como para justificar el uso del control de versiones. No creemos que exista un proyecto lo suficientemente pequeño como para implementar la integración continua. Sin ella. Cuando escribimos código por nuestra cuenta, para nuestras propias necesidades en nuestros propios ordenadores, seguimos utilizando el control de versiones. Existen varios sistemas de control de versiones simples, potentes, ligeros y gratuitos. Describimos la elección y el uso de los sistemas de control de revisiones con más detalle en la sección Uso del control de versiones en la página 32 y en el capítulo 14 Control avanzado de versiones. 2. Una compilación automatizada. Debe ser capaz de iniciar su compilación desde la línea de comandos. Puede empezar con un programa de línea de comandos que le diga al IDE que cree su software y luego ejecute las pruebas, o puede ser una compleja colección de scripts de compilación de varias etapas que se llamen entre sí. Cualquiera que sea el mecanismo, debe ser posible que una persona o una computadora ejecute su proceso de compilación, prueba y despliegue de forma automatizada a través de la línea de comandos. Los IDEs y las herramientas de integración continua se han vuelto bastante sofisticados en estos días, y normalmente puede construir su software y ejecutar pruebas sin tener que acercarse a la línea de comandos. Sin embargo, pensamos que todavía debería tener scripts de compilación que se pueden ejecutar a través de la línea de comandos sin su IDE. Esto puede parecer controvertido, pero hay varias razones para ello. Necesita ser capaz de ejecutar su proceso de compilación de forma automatizada desde su entorno de integración continua para que pueda ser auditado cuando las cosas vayan mal. Sus scripts de compilación deben ser tratados como su base de códigos. Deben ser probados y constantemente refaccionados para que sean ordenados y fáciles de entender. Es imposible hacerlo con un proceso de compilación generado por IDE. Esto se hace cada vez más importante cuanto más complejo se vuelve el proyecto. Facilita la comprensión, mantenimiento y depuración de la compilación y permite una mejor colaboración con el personal de operaciones. 3. Acuerdo del equipo. La integración continua es una práctica, no una herramienta. Requiere un grado de compromiso y disciplina por parte de su equipo de desarrollo. Usted necesita que todos comprueben los pequeños cambios incrementales frecuentemente a la línea principal y estén de acuerdo en que la tarea de mayor prioridad en el proyecto es arreglar cualquier cambio que rompa la aplicación. Si la gente no adopta la disciplina necesaria para que funcione, tus intentos de integración continua no te llevarán a la mejora de la calidad que esperas. Un sistema básico de integración continua. No se necesita un software de integración continua para realizar la integración continua como decimos, es una práctica, no una herramienta. James Shore describe la manera más simple de comenzar con la integración continua en un artículo llamado Integración continua en $1 al día, by Pip, usando solo una máquina de desarrollo no utilizada, un pollo de goma y una campana. Vale la pena leer este artículo porque demuestra maravillosamente lo esencial de sí sin ninguna herramienta excepto el control de versiones. En realidad, sin embargo, las herramientas de sí en estos días son extremadamente simples de instalar y poner en marcha. Existen varias opciones de código abierto, como Hudson y la venerable familia Cruise Control, Cruise Control, Cruise Control, Net y Cruise Control. Arby. En particular, Hudson y Cruise Control. Arby son extremadamente sencillos de poner en funcionamiento. Cruise Control. Arby es muy ligero y puede ser fácilmente ampliado por cualquier persona con algún conocimiento de Ruby. Hudson tiene una gran cantidad de plugins que le permiten integrarse con prácticamente todas las herramientas del ecosistema de desarrollo y despliegue.
En el momento de escribir este artículo, 2 servidores y comerciales tenían ediciones gratuitas diseñadas para equipos pequeños, Go From ThoughtWorks Studios y Team City de JetBrains. Otros servidores de IC comerciales populares incluyen Atlassian's Bamboo y Sutubis Pulse. Los sistemas de gestión de versiones de alta gama y aceleración de compilación que también se pueden utilizar para C simples y sencillos incluyen Antil Pro de Urbancode, Electric Clouds Electric Commander y BuildForge de IBM. Hay muchos más sistemas por ahí. Para una lista completa, vaya a la matriz de características C, Bob 4. Una vez que tenga instalada su herramienta de C preferida, dadas las precondiciones descritas anteriormente, debería ser posible comenzar a utilizarla en pocos minutos diciéndole a su herramienta dónde encontrar su repositorio de control de fuente, qué script debe ejecutarse para compilar, si es necesario, y ejecutar las pruebas de confirmación automatizadas para su aplicación, y cómo decirle si el último conjunto de cambios rompió el software. La primera vez que ejecute su compilación en una herramienta C, es probable que descubra que la caja en la que está ejecutando su herramienta C carece de una pila de software y configuraciones. Esta es una oportunidad única de aprendizaje. Tome nota de todo lo que hizo para que las cosas funcionen y colóquelo en el wiki de su proyecto. Debe tomarse el tiempo necesario para comprobar cualquier software o configuración de la que dependa su sistema en el control de versiones y automatizar el proceso de aprovisionamiento de una nueva caja. El siguiente paso es que todos comiencen a usar el servidor C. Este es un proceso sencillo a seguir. Una vez que estés listo para comprobar tu último cambio. 1. Compruebe si la compilación ya se está ejecutando. Si es así, espere a que termine. Si falla, tendrás que trabajar con el resto del equipo para que sea verde antes de registrarte. 2. Una vez que haya finalizado y las pruebas hayan pasado, actualice el código en su entorno de desarrollo desde esta versión en el repositorio de control de versiones para obtener cualquier actualización. 3. Ejecute el script de compilación y las pruebas en su máquina de desarrollo para asegurarse de que todo sigue funcionando correctamente en su equipo, o bien utilice la función de compilación personal de su herramienta de C. Condiciones previas para la integración continua. 4. Si su compilación local pasa, compruebe su código en el control de versiones. 5. Espere a que su herramienta C ejecute la compilación con sus cambios. 6. Si falla, detenga lo que está haciendo y arregle el problema inmediatamente en su máquina de desarrollo. Vaya al paso 3. 7. Si la compilación pasa, regocíjese y pase a la siguiente tarea. Si todos los miembros del equipo siguen estos sencillos pasos cada vez que cometen algún cambio, sabrás que tu software funciona en cualquier caja con la misma configuración que la caja C en todo momento. Condiciones previas para la integración continua. La integración continua no solucionará por sí sola el proceso de compilación. De hecho, puede ser muy doloroso si empiezas a hacerlo a mitad del proyecto. Para que sí sea eficaz, las siguientes prácticas deberán estar en su lugar antes de comenzar. Regístrese regularmente. La práctica más importante para que la integración continua funcione correctamente es el control frecuente del maletero o de la línea principal. Deberías estar comprobando tu código al menos un par de veces al día. Registrarse regularmente trae consigo muchos otros beneficios. Hace que sus cambios sean más pequeños y, por lo tanto, menos propensos a romper la construcción. Significa que usted tiene una versión reciente conocida buena del software a la que puede volver cuando comete un error o va por el camino equivocado. Le ayuda a ser más disciplinado sobre su refactoring y se adhiere a pequeños cambios que preservan el comportamiento. Ayuda a asegurar que los cambios que alteran muchos archivos tengan menos probabilidades de entrar en conflicto con el trabajo de otras personas. Permite a los desarrolladores ser más exploradores, probar ideas y descartarlas volviendo a la última versión comprometida. Le obliga a tomar descansos regulares y estirar los músculos para ayudar a evitar el síndrome del túnel carpiano o RSI. También significa que si algo catastrófico sucede, como borrar algo por error, no ha perdido demasiado trabajo. Mencionamos revisar el baúl a propósito. Muchos proyectos utilizan sucursales en el control de versiones para gestionar grandes equipos. Pero es imposible hacer una verdadera integración continua mientras se utilizan las ramas porque, por definición, si se trabaja en una rama,
el código no se está integrando con el de otros desarrolladores. Los equipos que usan ramas de larga duración enfrentan exactamente los mismos problemas de integración que describimos al principio de este capítulo. No podemos recomendar el uso de las sucursales excepto en circunstancias muy limitadas. Hay una discusión mucho más detallada de estos temas en el capítulo 14 Control avanzado de versiones. Cree una completa suite de pruebas automatizadas. Si no dispone de un conjunto completo de pruebas automatizadas, una compilación de pasos solo significa que la aplicación se puede compilar y ensamblar. Aunque para algunos equipos este es un gran paso, es esencial tener algún nivel de pruebas automatizadas para proporcionar la confianza de que su aplicación está funcionando. Hay muchos tipos de pruebas automatizadas, y las discutimos con más detalle en el siguiente capítulo. Sin embargo, hay 3 tipos de pruebas que nos interesa realizar a partir de nuestra construcción de integración continua: pruebas unitarias, pruebas de componentes y pruebas de aceptación. Las pruebas unitarias se escriben para comprobar el comportamiento de pequeñas partes de su aplicación aisladas, digamos, un método o una función, o las interacciones entre un pequeño grupo de ellas. Por lo general, pueden ejecutarse sin iniciar la aplicación completa. No golpean la base de datos, si su aplicación tiene el sistema de archivos, o la red. No requieren que su aplicación se ejecute en un entorno similar a la producción. Las pruebas de unidad deberían ser muy rápidas. Toda la suite, incluso para una aplicación grande, debería poder ejecutarse en menos de 10 minutos. Las pruebas de componentes prueban el comportamiento de varios componentes de su aplicación. Al igual que las pruebas unitarias, no siempre requieren iniciar toda la aplicación. Sin embargo, pueden golpear la base de datos, el sistema de archivos u otros sistemas, que pueden ser eliminados. Las pruebas de componentes suelen tardar más tiempo en ejecutarse. Pruebas de aceptación prueban que la aplicación cumple con los criterios de aceptación decididos por la empresa, incluyendo tanto la funcionalidad que proporciona la aplicación como sus características de capacidad, disponibilidad, seguridad, etc. Las pruebas de aceptación son mejor escritas de tal manera que van en contra de toda la aplicación en un entorno de producción. Las pruebas de aceptación pueden tardar mucho tiempo en ejecutarse. No es inaudito que una suite de pruebas de aceptación tarde más de un día en ejecutarse secuencialmente. Estas 3 series de pruebas, combinadas, deberían proporcionar un nivel extremadamente alto de confianza en que cualquier cambio introducido no ha roto la funcionalidad existente. Mantenga el proceso de construcción y prueba corto. Si toma demasiado tiempo para construir el código y ejecutar las pruebas de la unidad, usted se encontrará con los siguientes problemas. La gente dejará de hacer una compilación completa y ejecutar las pruebas antes de registrarse. Empezarás a tener más construcciones fallidas. El proceso de integración continua tomará tanto tiempo que se habrán producido múltiples confirmaciones para cuando pueda ejecutar la compilación de nuevo, por lo que no sabrá que check-in rompió la compilación. Las personas se registran con menos frecuencia porque tienen que esperar durante mucho tiempo a que el software se construya y las pruebas se ejecuten. Condiciones previas para la integración continua. Idealmente, el proceso de compilación y prueba que ejecute antes del registro y en su servidor de IC no debería tardar más de unos pocos minutos. Pensamos que 10 minutos es más o menos el límite, 5 minutos es mejor, y cerca de 90 segundos es lo ideal. 10 minutos parecerán mucho tiempo para la gente acostumbrada a trabajar en proyectos pequeños. Parecerá muy poco tiempo para los veteranos que han experimentado compilaciones de 1 hora de duración. Es alrededor de la cantidad de tiempo que puede dedicar a hacer una taza de té, una charla rápida, revisar su correo electrónico, o estirar los músculos. Este requisito puede parecer contradictorio con el anterior de disponer de un conjunto completo de pruebas automatizadas. Pero hay un número de técnicas que usted puede utilizar para reducir el tiempo de construcción. Lo primero que debe tener en cuenta es hacer que sus pruebas funcionen más rápido. Las herramientas de tipo XUnit, como JUnit y NUnit, proporcionan un desglose de cuánto tiempo duró cada prueba en su producción. Averigüe qué pruebas se están realizando lentamente y vea si hay una manera de optimizarlas u obtener la misma cobertura y confianza en su código con menos procesamiento.
Esta es una práctica que usted debe realizar regularmente. Sin embargo, en algún momento tendrá que dividir el proceso de prueba en varias etapas, como se describe en detalle en el capítulo 5 Anatomía de la tubería de despliegue. ¿Cómo lo separas? Su primera acción debería ser crear dos etapas. Uno debería compilar el software, ejecutar su suite de pruebas unitarias que prueban las clases individuales que componen su aplicación y crear un binario desplegable. Esta etapa se denomina etapa de compromiso. Nosotros entramos en una gran cantidad de detalles sobre esta etapa de su construcción en el capítulo 7. La segunda etapa debe tomar los binarios de la primera etapa y ejecutar las pruebas de aceptación, así como las pruebas de integración y las pruebas de rendimiento si las tiene. Los servidores modernos de C facilitan la creación de compilaciones por etapas de esta manera, ejecutan varias tareas simultáneamente y agregan los resultados para que pueda ver el estado de su compilación de un vistazo. La etapa de confirmación debe ejecutarse antes de realizar el check-in, y debe ejecutarse en el servidor C para cada check-in. La etapa que ejecuta las pruebas de aceptación debe ser ejecutada una vez que la suite de pruebas de facturación pase, pero puede tomar más tiempo. Si descubre que la segunda compilación tarda más de media hora o algo así, debería considerar ejecutar esta suite de pruebas en paralelo en una caja de multiprocesador más grande, o quizás establecer una cuadrícula de compilación. Los sistemas modernos de C lo hacen simple. A menudo es útil incorporar una sencilla suite de pruebas de humo en su etapa de compromiso. Esta prueba de humo debe realizar algunas pruebas sencillas de aceptación e integración para asegurarse de que la funcionalidad más comúnmente utilizada no se rompa, e informar rápidamente si lo es. A menudo es deseable agrupar sus pruebas de aceptación en áreas funcionales, lo que le permite realizar colecciones de pruebas que se centran en aspectos particulares del comportamiento de su sistema después de realizar un cambio en esa área. Muchos marcos de prueba de unidades le permiten categorizar sus pruebas de esta manera. Usted puede llegar a una etapa donde su proyecto necesita ser dividido en varios módulos, cada uno de los cuales es funcionalmente independiente. Esto requiere una reflexión cuidadosa sobre cómo organizar estos subproyectos tanto en el control de revisiones como en su servidor C. Trataremos esto con más detalle en el capítulo 13 Gestión de componentes y dependencias. Gestión de su espacio de trabajo de desarrollo. Es importante para la productividad y la cordura de los desarrolladores que su entorno de desarrollo se gestione cuidadosamente. Los desarrolladores siempre deben trabajar desde un buen punto de partida cuando comienzan un nuevo trabajo. Deberían ser capaces de ejecutar la compilación, ejecutar las pruebas automatizadas y desplegar la aplicación en un entorno bajo su control. En general, esto debería ser en su propia máquina local. Solo en circunstancias excepcionales debe utilizar entornos compartidos para el desarrollo. La ejecución de la aplicación en un entorno de desarrollo local debe utilizar los mismos procesos automatizados que se utilizan en los entornos de integración y pruebas continuas y, en última instancia, en la producción. El primer prerequisito para lograr esto es una gestión cuidadosa de la configuración, no solo del código fuente, sino también de los datos de prueba, scripts de base de datos, scripts de construcción y scripts de despliegue. Todos estos deben ser almacenados en el control de versiones, y la versión más reciente conocida como buena debe ser el punto de partida cuando comience la codificación. En este contexto bien conocido significa que la revisión desde la que está trabajando ha superado todas las pruebas automatizadas en su servidor de integración continua. El segundo paso es la administración de configuraciones de dependencias de terceros, bibliotecas y componentes. Es vital que tenga las versiones correctas de todas las bibliotecas o componentes, lo que significa las mismas versiones que se sabe que funcionan con la versión del código fuente desde el que está trabajando. Existen herramientas de código abierto para ayudar a gestionar las dependencias de terceros, siendo Maven e Ivy las más comunes. Sin embargo, cuando trabaje con estas herramientas necesita tener cuidado para asegurarse de que están configuradas correctamente para que no siempre obtenga la última versión disponible de alguna dependencia en su copia de trabajo local. Para la mayoría de los proyectos, las bibliotecas de terceros de las que dependen no cambian con mucha frecuencia, por lo que la solución más sencilla es confirmar estas bibliotecas en el sistema de control de versiones junto con el código fuente.
Hay más información sobre todo esto en el capítulo 13 Gestión de componentes y dependencias. El paso final consiste en asegurarse de que las pruebas automatizadas, incluidas las pruebas de humo, puedan realizarse en las máquinas de revelado. En un sistema grande esto puede implicar la configuración de sistemas middleware y la ejecución de versiones en memoria o monousuario de bases de datos. Esto puede implicar un cierto grado de esfuerzo, pero permitir a los desarrolladores ejecutar una prueba de humo contra un sistema que funciona en una máquina de desarrollo antes de cada registro puede hacer una gran diferencia en la calidad de su aplicación. De hecho, una señal de una buena arquitectura de aplicación es que permite que la aplicación se ejecute sin muchos problemas en una máquina de desarrollo. Uso del software de integración continua. Hay muchos productos en el mercado que pueden proporcionar la infraestructura para su proceso automatizado de construcción y prueba. La funcionalidad más básica del software de integración continua es sondear su sistema de control de versiones para ver si se ha producido alguna confirmación y, de ser así, comprobar la última versión del software, ejecutar su script de compilación para compilar el software, ejecutar las pruebas y, a continuación, notificarle de los resultados. Funcionamiento básico. En el fondo, el software de servidor de integración continua tiene dos componentes. El primero es un proceso largo que puede ejecutar un flujo de trabajo simple a intervalos regulares. El segundo proporciona una vista de los resultados de los procesos que se han ejecutado, le notifica del éxito o fallo de sus ejecuciones de compilación y pruebas, y le proporciona acceso a los informes de prueba, instaladores, etc. El flujo de trabajo habitual de sí sondea su sistema de control de revisiones a intervalos regulares. Si detecta cualquier cambio, comprobará una copia de su proyecto a un directorio en el servidor, o a un directorio en un agente de compilación. A continuación, ejecutará los comandos que especifique. Normalmente, estos comandos crean su aplicación y ejecutan las pruebas automatizadas relevantes. La mayoría de los servidores de ICE incluyen un servidor web que muestra una lista de las compilaciones que se han ejecutado, figura 3.1, y le permite ver los informes que definen el éxito o el fracaso de cada compilación. Esta secuencia de instrucciones de compilación debe culminar en la producción y almacenamiento de los artefactos resultantes, tales como binarios o paquetes de instalación, para que los probadores y clientes puedan descargar fácilmente la última versión buena del software. La mayoría de los servidores sí son configurables usando una interfaz web o a través de scripts simples. Campanas y silbatos. Puede utilizar las capacidades de flujo de trabajo de su paquete sí para hacer muchas otras cosas más allá de la funcionalidad básica. Por ejemplo, puede obtener el estado de la compilación más reciente enviada a un dispositivo externo. Hemos visto gente usar lámparas de lava rojas y verdes para mostrar el estado de la última versión, o un sistema sí que envió el estado a un conejo electrónico inalámbrico Navastag. Un desarrollador que conocemos, con cierta habilidad en electrónica, creó una extravagante torre de luces intermitentes y sirenas que estallarían en acción para indicar el progreso de varias construcciones en un proyecto complejo. Otro truco es usar texto a voz para leer el nombre de la persona que rompió la construcción. Algunos servidores de integración continua pueden mostrar el estado de la compilación, junto con los avatares de las personas que se registraron, y esto puede mostrarse en una pantalla grande. Figura 3.1 Captura de pantalla de Hudson, por Kosuke Kawaguchi. Los proyectos usan gadgets como estos por la sencilla razón de que son una gran manera de permitir a todos ver el estado de la compilación de un vistazo. La visibilidad es uno de los beneficios más importantes de utilizar un servidor SI. La mayoría del software de servidor SI viene con un widget que puede instalar en su máquina de desarrollo para mostrarle el estado de la compilación en la esquina de su escritorio. Herramientas como estas son especialmente útiles para los equipos que se distribuyen, o al menos no trabajan juntos en la misma sala. El único inconveniente de tal visibilidad es que si su equipo de desarrollo está trabajando en estrecha colaboración con sus clientes, como debería ser el caso en la mayoría de los proyectos ágiles, los fallos de construcción, una parte natural del proceso, pueden llegar a ser considerados como un signo de problemas con la calidad de la aplicación. El hecho es que lo contrario es verdad. Cada vez que una construcción falla, indica que se ha encontrado un problema que de otro modo podría haber llegado a la producción.
Sin embargo, esto a veces puede ser difícil de explicar. Después de haber pasado por esto varias veces, incluyendo tener conversaciones difíciles con los clientes cuando la construcción se rompió durante un periodo más largo de lo que nos gustaba a cualquiera de nosotros, solo podemos recomendar que mantenga el monitor de alta visibilidad de la construcción y trabajar duro en explicar sus beneficios muy reales. Por supuesto, la mejor respuesta de todas es trabajar duro para mantener la construcción verde. Uso del software de integración continua. También puede obtener su proceso de compilación para realizar análisis de su código fuente. Los equipos suelen determinar la cobertura de las pruebas, la duplicación de códigos, el cumplimiento de las normas de codificación, la complejidad cíclica y otras indicaciones de salud, y muestran los resultados en la página de resumen de cada compilación. También puede ejecutar programas para producir gráficos del modelo de objeto o esquema de base de datos. Todo esto se trata de visibilidad. Los servidores y avanzados de hoy en día pueden distribuir el trabajo a través de una cuadrícula de compilación, gestionar las compilaciones y dependencias de colecciones de componentes colaboradores, informar directamente en su sistema de seguimiento de gestión de proyectos y hacer muchas otras cosas útiles. Predecesores de la integración continua. Antes de que se introdujera la integración continua, muchos equipos de desarrollo utilizaban una estructura nocturna. Fue una práctica común en Microsoft durante muchos años. Cualquiera que rompiera la construcción debía permanecer y monitorear las construcciones posteriores hasta que la siguiente persona causara una rotura. La idea es que un proceso por lotes compilará e integrará la base de códigos cada noche cuando todo el mundo se vaya a casa. Este es un paso en la dirección correcta, pero no es muy útil cuando el equipo llega a la mañana siguiente, solo para encontrar que el código no compiló. Al día siguiente hacen nuevos cambios, pero no pueden verificar si el sistema se integra hasta la noche siguiente. Así que la constitución permanece roja durante días y días hasta que, lo adivinaste, el tiempo de integración vuelve a rodar. Además, esta estrategia es menos útil cuando se cuenta con un equipo geográficamente disperso que trabaja en una base de códigos común de diferentes zonas horarias. El siguiente paso evolutivo fue agregar pruebas automatizadas. La primera vez que lo intentamos fue hace muchos años. La prueba en cuestión fue la prueba de humo más básica que simplemente afirmó que la aplicación se ejecutaría después de la compilación, lo que supuso un gran paso en nuestro proceso de compilación en ese momento, y estábamos muy satisfechos con nosotros mismos. Las pruebas de unidad han avanzado mucho, e incluso una simple suite de pruebas de unidad proporcionará un nivel significativamente mejorado de confianza en la construcción resultante. El siguiente nivel de sofisticación que se usó en algunos proyectos, aunque confesamos que no lo hemos visto recientemente, fue un proceso de construcciones rodantes donde, en lugar de un proceso por lotes programado para construir el software durante la noche, la construcción se ejecuta continuamente. Cada vez que finaliza una compilación, se recopila la última versión del control de versiones y el proceso vuelve a empezar. Dave usó esto para un buen efecto a principios de los años 90, fue mucho mejor que las construcciones de la noche a la mañana. El problema con este enfoque es que no existe una relación directa entre un registro particular y el edificio. Por lo tanto, aunque había un bucle de retroalimentación útil para el desarrollador, no proporcionó una trazabilidad suficiente hasta lo que rompió la estructura para realmente escalar a equipos más grandes. Prácticas esenciales. Hasta ahora, gran parte de lo que hemos descrito se ha relacionado con la automatización de la construcción y el despliegue. Sin embargo, esa automatización existe dentro de un entorno de procesos humanos. La integración continua es una práctica, no una herramienta, y depende de la disciplina para que sea eficaz. Mantener en funcionamiento un sistema de integración continua, especialmente cuando se trata de sistemas grandes y complejos, requiere un grado significativo de disciplina por parte del equipo de desarrollo en su conjunto. El objetivo de nuestro sistema de IC es garantizar que nuestro software funcione, en esencia, todo el tiempo. Para asegurarnos de que este sea el caso, he aquí las prácticas que imponemos a nuestros equipos. Más adelante discutiremos las prácticas que son opcionales pero deseables, pero las enumeradas aquí son obligatorias para que la integración continua funcione. No se registre en un edificio roto.
El pecado cardinal de la integración continua es comprobar en una estructura rota. Si la compilación se rompe, los desarrolladores responsables están esperando para repararla. Identifican la causa de la rotura lo antes posible y la reparan. Si adoptamos esta estrategia, siempre estaremos en la mejor posición para determinar qué causó la rotura y repararla inmediatamente. Si uno de nuestros colegas ha realizado un check-in y ha roto la construcción como resultado, entonces para tener la mejor oportunidad de arreglarlo, necesitarán una clara respuesta al problema. No quieren que comprobemos más cambios, que desencadenemos nuevas construcciones y que agraven el fracaso con más problemas. Cuando esta regla se rompe, inevitablemente toma mucho más tiempo para que se arregle la construcción. La gente se acostumbra a ver la construcción rota, y muy rápidamente te metes en una situación donde la construcción permanece rota todo el tiempo. Esto continúa hasta que alguien en el equipo decide que ya es suficiente, un esfuerzo hercúleo se lleva a cabo para conseguir la construcción verde, y el proceso comienza de nuevo. Justo después de terminar este trabajo es un buen momento para reunir a todos los participantes y recordarles que seguir este principio garantizará una construcción ecológica y, por lo tanto, el funcionamiento del software, todo el tiempo. Ejecute siempre todas las pruebas de confirmación localmente antes de comprometerse, o consiga que su servidor sí lo haga por usted. Como ya hemos establecido, una confirmación desencadena la creación de un candidato de liberación. Es una especie de publicación. La mayoría de la gente revisará su trabajo antes de publicarlo en cualquier forma, y el check-in no es diferente. Queremos que los registros sean lo suficientemente ligeros como para que podamos registrarnos regularmente cada 20 minutos o así, pero también lo suficientemente formales como para que podamos hacer una breve pausa y pensar en ello antes de comprometernos. Ejecutar las pruebas de confirmación localmente es una comprobación de cordura antes de confirmar la acción. También es una forma de garantizar que lo que creemos que funciona realmente funciona. Como los desarrolladores llegan a una pausa y están listos para comprometerse, deben actualizar su copia local del proyecto actualizando desde el sistema de control de versiones. A continuación, deben iniciar una compilación local y ejecutar las pruebas de confirmación. Solo cuando esto tiene éxito, el desarrollador está listo para confirmar los cambios al sistema de control de versiones. Si no se ha encontrado con este enfoque antes, puede que se pregunte por qué realizamos las pruebas de confirmación localmente antes de realizar el check-in, si lo primero que ocurrirá en el check-in es que el código será compilado y las pruebas de confirmación volverán a ejecutarse. Este enfoque obedece a dos razones. Uno, es posible que otras personas se hayan registrado antes de su última actualización desde el control de versiones, y la combinación de sus nuevos cambios y los suyos puede hacer que las pruebas fallen. Si realiza la comprobación y ejecuta las pruebas de confirmación localmente, identificará este problema sin romper la compilación. 2. Una fuente común de errores en el check-in es olvidarse de añadir algún nuevo artefacto al repositorio. Si usted sigue este procedimiento, y su compilación local pasa, y luego su sistema de gestión de si falla la etapa de confirmación, usted sabe que es porque alguien se registró mientras tanto, o porque olvidó agregar la nueva clase o archivo de configuración en el que acaba de trabajar en el sistema de control de versiones. Siguiendo esta práctica se asegura que la construcción permanezca verde. Muchos servidores y modernos ofrecen una característica conocida como pretested commit, comprobación previa, personal build, compromiso, o pre-flight build, compromiso previo, o pre-flight build, compromiso previo. Usando esta función, en lugar de realizar la comprobación usted mismo, su servidor de IC tomará los cambios locales y ejecutará una compilación con ellos en la cuadrícula de C. Si la compilación pasa, el servidor de C comprobará los cambios realizados. Si la compilación falla, te hará saber lo que salió mal. Esta es una gran manera de seguir esta práctica sin tener que esperar hasta que las pruebas de confirmación pasen para empezar a trabajar en la siguiente característica o corrección de errores. En el momento de la escritura, los servidores Pulse, TeamCity y Electric Commander ofrecen esta característica. Esta práctica se combina mejor con un sistema de control de versiones distribuido que le permite almacenar localmente las confirmaciones sin tener que empujarlas al servidor central. De esta manera,
Es muy fácil guardar sus cambios creando un parche y volver a la versión del código que envió al servidor de ICE si su compilación personal falla. Espere a que pasen las pruebas de confirmación antes de seguir adelante. El sistema de ICE es un recurso compartido para el equipo. Cuando un equipo está utilizando SI de manera efectiva, siguiendo nuestro consejo y comprobando con frecuencia, cualquier rotura de la estructura es un pequeño obstáculo para el equipo y el proyecto en su conjunto. Sin embargo, las roturas de la construcción son una parte normal y esperada del proceso. Nuestro objetivo es encontrar errores y eliminarlos lo más rápidamente posible, sin esperar perfección y cero errores. En el punto de facturación, los desarrolladores que lo hicieron son responsables de monitorear el progreso de la construcción. Hasta que su check-in haya compilado y pasado sus pruebas de confirmación, los desarrolladores no deben iniciar ninguna tarea nueva. No deberían salir a almorzar o empezar una reunión. Deberían estar prestando suficiente atención al edificio para conocer su resultado en unos pocos segundos después de la finalización de la etapa de compromiso. Si el compromiso tiene éxito, los desarrolladores son libres de pasar a la siguiente tarea. Si falla, están a mano para empezar a determinar la naturaleza del problema y arreglarlo, con otro check-in o un retorno a la versión anterior en el control de versiones, es decir, retrocediendo sus cambios hasta que entiendan cómo hacerlos funcionar. Nunca volver a casa en una construcción rota. Son las 5:30 de la tarde del viernes, todos sus colegas están saliendo por la puerta y usted acaba de comprometer sus cambios. La construcción se ha roto. Tienes 3 opciones. Puedes resignarte al hecho de que te irás tarde, y tratar de arreglarlo. Usted puede revertir sus cambios y regresar a su intento de check-in la próxima semana. O puedes irte ahora y dejar la construcción rota. Si dejas la compilación rota, cuando vuelvas el lunes tu memoria de los cambios que has hecho ya no estará fresca, y te llevará mucho más tiempo entender el problema y arreglarlo. Si usted no es la primera persona que vuelve a arreglar el edificio el lunes por la mañana, su nombre será fango con el resto del equipo cuando lleguen a encontrar la construcción rota y su capacidad de trabajo comprometida. Si se enferma durante el fin de semana y no llega al trabajo al día siguiente, espere varias llamadas telefónicas preguntando por los detalles de cómo estropeó la construcción y cómo arreglarla, o que uno de sus colegas descarte la revisión sin ceremonia. Aún así, tu nombre será barro. El efecto de una estructura rota generalmente, y específicamente una izquierda rota al final de un día de trabajo, se magnifica si está trabajando en un equipo de desarrollo distribuido con grupos en diferentes zonas horarias. En estas circunstancias, ir a casa en una construcción rota es quizás una de las maneras más efectivas de enajenar a sus colegas remotos. Para que quede absolutamente claro, no le recomendamos que se quede hasta tarde para arreglar la construcción después de horas de trabajo. En lugar de ello, le recomendamos que se registre regularmente y con la suficiente anticipación para darse tiempo de tratar los problemas en caso de que ocurran. Alternativamente, guarde su check-in para el día siguiente. Muchos desarrolladores experimentados hacen un punto de no chequeo en menos de una hora antes del final del trabajo, y en lugar de eso lo dejan para hacer la primera cosa a la mañana siguiente. Si todo lo demás falla, simplemente revierte tu cambio desde el control de origen y déjalo en tu copia de trabajo local. Algunos sistemas de control de versiones, incluyendo todos los distribuidos, hacen esto más fácil al permitirle acumular registros dentro de su repositorio local sin tener que empujarlos a otros usuarios. Crear disciplina en proyectos distribuidos. Sus autores alguna vez trabajaron en lo que creemos que fue, en su momento, el proyecto ágil más grande del mundo. Se trataba de un proyecto geográficamente distribuido que trabajaba en una base de códigos compartida. El equipo en su conjunto, en varios momentos de la vida del proyecto, trabajó simultáneamente en San Francisco y Chicago en los Estados Unidos, en Londres, Reino Unido, y en Bangalore, India. Durante un periodo de 24 horas determinado solo había alrededor de 3 horas cuando alguien, en algún lugar del mundo, no estaba trabajando en el código. Durante el resto del tiempo, hubo un flujo constante de cambios comprometidos con el sistema de control de versiones y un flujo constante de nuevas construcciones que se desencadenaban. Si el equipo de la India rompiera la construcción y volviera a casa,
el equipo londinense podría ver drásticamente afectado su día de trabajo. Del mismo modo, si el equipo londinense volviera a casa en una construcción rota, sus colegas de Estados Unidos estarían jurando en voz baja durante las próximas 8 horas. La disciplina rigurosa de la construcción era esencial, hasta el punto de que teníamos un maestro de construcción dedicado que no solo mantenía la construcción, sino que también la vigilaba a veces, asegurándose de que quien rompiera la construcción estuviera trabajando para repararla. Si no, el ingeniero de la construcción revertiría su registro. Siempre esté preparado para volver a la revisión anterior. Como describimos anteriormente, mientras tratamos de ser diligentes, todos cometemos errores, por lo que esperamos que todos rompan el edificio de vez en cuando. En proyectos de mayor envergadura, a menudo se trata de un acontecimiento cotidiano, aunque los compromisos probados previamente aliviarán en gran medida esta situación. En estas circunstancias, los arreglos son normalmente cosas simples que reconoceremos inmediatamente y arreglaremos al cometer un pequeño cambio de una línea. Sin embargo, a veces nos equivocamos más que eso, y o no podemos encontrar dónde está el problema, o justo después de que el check-in falla, nos damos cuenta de que perdimos algo importante sobre la naturaleza del cambio que acabamos de hacer. Cualquiera que sea nuestra reacción a una etapa de compromiso fallida, es importante que hagamos que todo vuelva a funcionar rápidamente. Si no podemos solucionar el problema rápidamente, por la razón que sea, debemos volver al conjunto de cambios anteriores en control de revisiones y remediar el problema en nuestro entorno local. Después de todo, una de las razones por las que queremos un sistema de control de revisiones es, en primer lugar, permitirnos precisamente esta libertad de revertir. A los pilotos de aviones se les enseña que cada vez que aterrizan, deben asumir que algo va a salir mal, por lo que deben estar listos para abortar el intento de aterrizaje y dar la vuelta para hacer otro intento. Utilice la misma mentalidad al registrarse. Suponga que puede romper algo que le llevará más de unos minutos, y saber qué hacer para revertir los cambios y volver a la revisión buena conocida en el control de versiones. Usted sabe que la revisión anterior era buena porque no se registra en una estructura rota. Fijación de la caja de tiempo antes de revertirse. Establezca una regla de equipo: cuando el compilador se rompa en el check-in, intente arreglarlo durante 10 minutos. Si después de 10 minutos no ha terminado con la solución, vuelva a la versión anterior desde su sistema de control de versiones. A veces, si nos sentimos especialmente indulgentes, le daremos un poco de libertad de acción. Si usted se encuentra en medio de su edificio local preparándose para el check-in, por ejemplo, le dejaremos terminar eso para ver si funciona. Si funciona, puedes registrarte y es de esperar que tu arreglo sea bueno. Si falla localmente o después de registrarte, vuelve al último estado bueno conocido. Los desarrolladores experimentados a menudo hacen cumplir esta regla en cualquier caso, invirtiendo alegremente las construcciones de otras personas que se rompen durante 10 minutos o más. No comentar sobre pruebas fallidas. Una vez que empiezas a hacer cumplir la regla anterior, el resultado es que los desarrolladores suelen comentar las pruebas fallidas para comprobar sus cambios. Este impulso es comprensible, pero equivocado. Cuando las pruebas que han estado pasando por un tiempo comienzan a fallar, puede ser difícil averiguar por qué. Se ha encontrado realmente un problema de regresión. Tal vez uno de los supuestos de la prueba ya no es válido, o la aplicación realmente ha cambiado la funcionalidad que se está probando por una razón válida. Determinar cuál de estas condiciones es aplicable puede implicar hablar con un puñado de personas y tomar tiempo, pero es esencial poner en el trabajo para averiguar lo que está sucediendo y arreglar el código. Si se ha encontrado una regresión, modificar la prueba, si una de las suposiciones ha cambiado, o eliminarla, si la funcionalidad bajo prueba ya no existe. Comentar pruebas que fracasan debe ser siempre un último recurso, muy raramente y a regañadientes, a menos que seas lo suficientemente disciplinado como para arreglarlo de inmediato. Está bien comentar muy de vez en cuando una prueba a la espera de un trabajo de desarrollo serio que necesita ser programado o algunas discusiones extensas con el cliente. Sin embargo, esto puede empujarle a bajar por una pendiente resbaladiza. Hemos visto código donde la mitad de las pruebas fueron comentadas.
Es aconsejable hacer un seguimiento del número de pruebas comentadas y mostrarlo en un gráfico o pantalla grande y visible. Incluso podría fallar la compilación si el número de pruebas comentadas excede algún umbral, tal vez el 2% del total. Asuma la responsabilidad de todas las roturas que resultan de sus cambios. Si cometes un cambio y todas las pruebas que escribiste pasan, pero otros se rompen, la construcción sigue rota. Normalmente esto significa que se ha introducido un error de regresión en la aplicación. Es su responsabilidad porque usted hizo el cambio arreglar todas las pruebas que no pasan como resultado de sus cambios. En el contexto de sí esto parece obvio, pero en realidad no es una práctica común en muchos proyectos. Prácticas sugeridas. Esta práctica tiene varias implicaciones. Significa que necesitas tener acceso a cualquier código que puedas romper a través de tus cambios, así que puedes arreglarlo si se rompe. Significa que no puede permitirse que los desarrolladores tengan un subconjunto del código en el que solo ellos pueden trabajar. Para hacer sí de manera efectiva, todo el mundo necesita tener acceso a toda la base de códigos. Si por alguna razón se ve obligado a una situación en la que el acceso al código no puede ser compartido con todo el equipo, puede gestionarlo a través de una buena colaboración con las personas que tienen el acceso necesario. Sin embargo, esto es mucho más que un segundo mejor, y usted debe trabajar duro para eliminar tales restricciones. Desarrollo basado en pruebas. Tener un conjunto de pruebas completo es esencial para la integración continua. Si bien en el próximo capítulo nos ocupamos extensamente de las estrategias para las pruebas automatizadas, vale la pena destacar que la retroalimentación rápida, que es el resultado principal de la integración continua, solo es posible con una excelente cobertura de pruebas de unidades. Excelente aceptación de pruebas de cobertura también es esencial, pero estas pruebas tardan más tiempo en ejecutarse. En nuestra experiencia, la única manera de obtener una excelente cobertura de pruebas unitarias es a través del desarrollo impulsado por las pruebas. Aunque hemos tratado de evitar ser dogmáticos sobre las prácticas ágiles de desarrollo en este libro, creemos que el desarrollo impulsado por las pruebas es esencial para permitir la práctica de la entrega continua. Para aquellos que no están familiarizados con el desarrollo basado en pruebas, la idea es que cuando desarrollan una nueva funcionalidad o corrigen un fallo, los desarrolladores crean primero una prueba que es una especificación ejecutable del comportamiento esperado del código a escribir. Estas pruebas no solo impulsan el diseño de la aplicación, sino que sirven también como pruebas de regresión y como documentación del código y del comportamiento esperado de la aplicación. Una discusión sobre el desarrollo impulsado por las pruebas está más allá del alcance de este libro. Sin embargo, vale la pena señalar que, al igual que con todas esas prácticas, es importante ser disciplinado y pragmático en lo que respecta al desarrollo impulsado por los ensayos. Tenemos dos recomendaciones de libros para leer más sobre este tema: Steve Freeman y el Software Growing Object Oriented Software de Nat Price, Guided by Tests, y X-Unit Test Patterns, Refactoring Test Code de Gerard Meszaros. Prácticas sugeridas. Las siguientes prácticas no son necesarias, pero las hemos encontrado útiles, y por lo menos deberías considerar usarlas para tu proyecto. Prácticas de desarrollo de programación extrema, XP. La integración continua es una de las 12 prácticas principales de XP descritas en el libro de Kent Beck, y como tal complementa y se complementa con las otras prácticas de XP. La integración continua puede hacer una gran diferencia para cualquier equipo, incluso si no están utilizando ninguna de las otras prácticas, pero es aún más eficaz en conjunción con las otras prácticas. En particular, además del desarrollo basado en pruebas y la propiedad de código compartido, que describimos en la sección anterior, también debe considerar el refactoring como piedra angular de un desarrollo de software eficaz. Refactoring significa hacer una serie de pequeños cambios incrementales que mejoran su código sin cambiar el comportamiento de su aplicación. El SI y el desarrollo basado en pruebas permiten la refactorización asegurando que sus cambios no alteran el comportamiento existente de la aplicación. De este modo, su equipo se convierte en libre de hacer cambios que podrían tocar grandes áreas del código sin preocuparse de que puedan romper la aplicación. Esta práctica también permite a los desarrolladores realizar controles frecuentes después de cada pequeño cambio incremental.
Fallando en la construcción de un edificio para las brechas arquitectónicas. A veces hay aspectos de la arquitectura de un sistema que son demasiado fáciles de olvidar para los desarrolladores. Una de las técnicas que hemos utilizado es la realización de algunas pruebas en tiempo real que prueban que no se están incumpliendo estas normas. Esta técnica es en realidad solo táctica y difícil de describir más allá del ejemplo. ¿Cómo hacer cumplir las llamadas remotas en tiempo de compilación? El mejor ejemplo que podemos recordar fue un proyecto implementado como una colección de servicios distribuidos. Se trataba de un sistema genuinamente distribuido en el sentido de que tenía una lógica de negocio significativa ejecutada en los sistemas cliente, y una lógica de negocio real ejecutada también en el servidor. Esto se debió a los requisitos reales del negocio, no solo a una programación deficiente. Nuestro equipo de desarrollo desplegó todo el código tanto para el sistema cliente como para el sistema servidor en sus entornos de desarrollo. Era demasiado fácil para un desarrollador hacer una llamada local del cliente al servidor o del servidor al cliente, sin darse cuenta de que si realmente quieren ese comportamiento tienen que hacer una llamada remota. Habíamos organizado nuestro código en paquetes que representaban una faceta de la estrategia de estratificación para ayudarnos con el despliegue. Utilizamos esta información y algún software de código abierto que evaluaría las dependencias de código, y usamos grep para buscar la salida de la herramienta de dependencia y ver si había alguna dependencia entre los paquetes que violaban nuestras reglas. Esto evitó roturas innecesarias en el tiempo de prueba funcional y ayudó a reforzar la arquitectura de nuestro sistema, recordando a los desarrolladores la importancia de la frontera del proceso entre los dos sistemas. Prácticas sugeridas. Esta técnica puede parecer un poco pesada y no sustituye a una comprensión clara de la arquitectura del sistema que se está desarrollando en el equipo de desarrollo. Sin embargo, puede ser muy útil cuando hay importantes cuestiones arquitectónicas que resolver, cosas que de otro modo podrían ser difíciles de detectar a tiempo. Fallando en la construcción para las pruebas lentas. Como hemos dicho antes, sí funciona mejor con compromisos pequeños y frecuentes. Si las pruebas de confirmación tardan mucho tiempo en ejecutarse, puede tener un efecto seriamente perjudicial en la productividad del equipo debido al tiempo que se pasa esperando a que el proceso de construcción y prueba se complete. Esto, a su vez, desalentará los registros frecuentes, por lo que el equipo comenzará a almacenar sus registros, haciendo que cada uno de ellos sea más complejo, con mayor probabilidad de fusionar conflictos y más posibilidades de introducir errores, y así fallar en las pruebas. Todo esto ralentiza aún más las cosas. Para mantener al equipo de desarrollo enfocado en la importancia de mantener las pruebas rápidas, puede fallar las pruebas de confirmación si encuentra una prueba individual que toma más tiempo del especificado. La última vez que usamos este enfoque fallamos la compilación para cualquier prueba que tomó más de 2 segundos en ejecutarse. Nos gustan las prácticas donde un pequeño cambio puede tener un efecto más amplio. Esto es solo una práctica. Si un desarrollador escribe una prueba de confirmación que tarda demasiado tiempo en ejecutarse, la compilación fallará cuando esté listo para confirmar su cambio. Esto les anima a pensar cuidadosamente en estrategias para que sus pruebas se realicen rápidamente. Si las pruebas se ejecutan rápidamente, los desarrolladores comprobarán con más frecuencia. Si los desarrolladores se registran con más frecuencia, hay menos posibilidades de fusionar problemas, y cualquier problema que surja es probable que sea pequeño y rápido de resolver, por lo que los desarrolladores son más productivos. Sin embargo, hay una advertencia: esta práctica puede ser un poco como una espada de dos filos. Usted necesita tener cuidado de crear pruebas intermitentes que fallan si su entorno de sí está, por alguna razón, bajo una carga inusual. Hemos encontrado que la manera más efectiva de utilizar este enfoque es como una estrategia para conseguir que un gran equipo se centre en un problema específico, no como algo que empleemos en cada construcción. Si tu constitución se vuelve lenta, puedes usar este enfoque para mantener al equipo concentrado, por un tiempo, en acelerar las cosas. Nota: estamos hablando del rendimiento de la prueba, no de las pruebas de rendimiento aquí. Las pruebas de capacidad están cubiertas en el capítulo 9 probando requisitos no funcionales. Fallar en la generación de advertencias e infracciones de estilo de código.
Las advertencias del compilador normalmente le advierten por buenas razones. Una estrategia que hemos adoptado con cierto éxito, aunque a menudo es referida como el código nazi por nuestros equipos de desarrollo, es fallar en las advertencias. Esto puede ser un poco draconiano en algunas circunstancias, pero como forma de hacer cumplir las buenas prácticas es eficaz. Usted puede fortalecer esta técnica tanto como desee añadiendo comprobaciones de fallos de codificación específicos o generales. Hemos utilizado una de las muchas herramientas de código abierto con cierto éxito. Symbian es una herramienta que identifica la duplicación en los idiomas más populares, incluyendo texto plano. JDPen for Java, y su primo comercial. NetNDPen, generan una gran cantidad de métricas de calidad de diseño útiles, y algunas menos útiles. Checkstyle puede probar las malas prácticas de codificación, tales como constructores públicos en clases de utilidad, bloques anidados y líneas largas. También puede capturar fuentes comunes de errores y agujeros de seguridad. Se puede extender fácilmente. FXCOP es su primo. Net. Findbooks es un sistema basado en Java que proporciona una alternativa a Checkstyle, incluyendo un conjunto similar de validaciones. Como hemos dicho, para algunos proyectos que fracasan en la construcción de cualquier advertencia puede sonar demasiado draconiano. Un enfoque que hemos utilizado para introducir esta práctica gradualmente es el trinquete. Esto significa comparar el número de cosas como advertencias o todos con el número del check-in anterior. Si el número aumenta, fallamos la construcción. Con este enfoque, puede aplicar fácilmente una política según la cual cada confirmación debe reducir el número de advertencias o todos al menos en uno. Checkstyle, la persistencia vale la pena después de todo. En uno de nuestros proyectos donde agregamos una prueba de Checkstyle a nuestra colección de pruebas de confirmación, todos nos cansamos un poco de ello regañándonos tanto. Éramos un equipo de desarrolladores experimentados y todos estuvimos de acuerdo en que valía la pena regañarnos por un tiempo para que todos tuviéramos buenos hábitos y comenzáramos el proyecto con buen pie. Después de unas semanas de correr, quitamos la prueba de Checkstyle, lo que aceleró nuestra construcción y nos hizo deshacernos de las molestias. Luego el equipo creció un poco, y unas semanas después empezamos a encontrar más olores en el código y nos dimos cuenta de que pasábamos más tiempo ordenando simples refactorizaciones que antes. Eventualmente nos dimos cuenta de que a pesar de su costo, Checkstyle estaba ayudando a nuestro equipo a mantenerse al tanto de las cosas casi inconsecuentes que juntas suman la diferencia entre código de alta calidad y código justo. Volvimos a encender Checkstyle y tuvimos que pasar algún tiempo corrigiendo todas las pequeñas quejas que nos planteó, pero valió la pena y, al menos para ese proyecto, aprendimos a dejar de quejarnos de la sensación de estar fastidiados. Equipos distribuidos. La integración continua con equipos distribuidos es, en términos de procesos y tecnología, prácticamente la misma que en cualquier otro entorno. Sin embargo, el hecho de que el equipo no esté sentado juntos en la misma habitación, quizás incluso estén trabajando en diferentes zonas horarias, tiene un impacto en otras áreas. El enfoque más simple desde una perspectiva técnica, y el más efectivo desde la perspectiva de un proceso, es retener un sistema de control de versiones compartido y un sistema de integración continua. Si su proyecto utiliza conductos de despliegue como se describe en capítulos posteriores, estos también deberían estar disponibles en igualdad de condiciones para todos los miembros del equipo. Cuando decimos que este enfoque es el más eficaz, debemos subrayar que lo es considerablemente. Merece la pena trabajar duro para lograr este ideal. Todos los demás enfoques que se describen a continuación son de segundo orden por un margen significativo. El impacto en el proceso. Para los equipos distribuidos dentro de la misma zona horaria, la integración continua es prácticamente la misma. Por supuesto, no se pueden utilizar tokens de registro físico, aunque algunos servidores de IC admiten los virtuales, y es un poco más impersonal, por lo que es un poco más fácil ofender cuando se recuerda a alguien que arregle la compilación. Las características como las construcciones personales se vuelven más útiles. En general, sin embargo, el proceso es el mismo. Para los equipos distribuidos en diferentes zonas horarias, hay más asuntos que tratar. Si el equipo en San Francisco rompe la construcción y se va a casa,
Esto puede ser una desventaja seria para el equipo en Beijing que está empezando a trabajar cuando el equipo de San Francisco se va. El proceso no cambia, pero la importancia de adherirse a él se magnifica. En los grandes proyectos con equipos distribuidos, herramientas como VoIP, por ejemplo, Skype, y mensajería instantánea son de enorme importancia para permitir las comunicaciones de grano fino necesarias para mantener las cosas funcionando sin problemas. Todas las personas relacionadas con el desarrollo, administradores de proyectos, analistas, desarrolladores y evaluadores deben tener acceso a todos los demás usuarios de IM y VoIP y ser accesibles a ellos. Es esencial para el buen funcionamiento del proceso de entrega que las personas vuelen de un lado a otro periódicamente, de modo que cada grupo local tenga contacto personal con miembros de otros grupos. Esto es importante para fomentar la confianza entre los miembros del equipo, a menudo lo primero que se debe sufrir en un equipo distribuido. Es posible hacer retrospectivas, exhibiciones, presentaciones y otras reuniones regulares usando videoconferencias. Otra gran técnica es hacer que cada equipo de desarrollo grabe un video corto, usando un software de captura de pantalla, que hable a través de la funcionalidad en la que han estado trabajando ese día. Naturalmente, este es un tema mucho más amplio que la mera integración continua. Lo que pretendemos es simplemente mantener el mismo proceso, pero ser aún más disciplinados en su aplicación. Integración continua centralizada. Algunos servidores de integración continua más potentes tienen instalaciones tales como granjas de construcción centralizada y sofisticados esquemas de autorización que le permiten proporcionar una integración continua como servicio centralizado a equipos grandes y distribuidos. Estos sistemas facilitan a los equipos la integración continua de autoservicios sin necesidad de disponer de hardware propio. También permiten a los equipos de operaciones consolidar los recursos del servidor, controlar la configuración de la integración continua y los entornos de pruebas para garantizar que todos ellos son coherentes y similares a la producción, y aplicar buenas prácticas como la gestión de la configuración de bibliotecas de terceros y proporcionar herramientas preinstaladas para recopilar métricas consistentes de cobertura y calidad de código. Por último, permiten recopilar y monitorear métricas estándar en todos los proyectos, proporcionando a los gerentes y equipos de entrega la capacidad de crear cuadros de mando para monitorear la calidad del código a nivel de programa. La virtualización también puede funcionar bien en conjunción con los servicios centralizados de IC, proporcionando la capacidad de generar nuevas máquinas virtuales a partir de imágenes de línea de base almacenadas con solo pulsar un botón. Puede utilizar la virtualización para que los nuevos entornos de aprovisionamiento se conviertan en un proceso completamente automatizado, que los equipos de entrega pueden gestionar por sí mismos. También garantiza que las versiones y despliegues se ejecuten siempre en una versión básica y coherente de estos entornos. Esto tiene el efecto feliz de eliminar los entornos de integración continua que son obras de arte, habiendo acumulado software, bibliotecas y configuraciones durante muchos meses que no guardan relación alguna con lo que está presente en los entornos de pruebas y producción. La integración continua centralizada puede ser una situación beneficiosa para todos. Sin embargo, para que este sea el caso, es esencial que los equipos de desarrollo puedan fácilmente autoservicio de nuevos entornos, configuraciones, construcciones e implementaciones de forma automatizada. Si un equipo tiene que enviar varios correos electrónicos y esperar varios días para obtener un nuevo entorno de sí para su última rama de publicación, subvertirán el proceso y volverán a usar cajas de repuesto bajo sus escritorios para hacer su integración continua real o, peor aún, no hacer integración continua en absoluto. Cuestiones técnicas. Dependiendo de la elección de un sistema de control de versiones, puede ser bastante doloroso compartir el acceso a los sistemas de control de versiones y construir y probar recursos para un equipo distribuido globalmente cuando hay enlaces lentos entre los equipos. Cuando la integración continua funciona bien, todo el equipo se compromete a realizar cambios regularmente. Esto significa que la interacción con el sistema de control de versiones tiende a mantenerse a un nivel razonablemente alto. Aunque cada interacción suele ser relativamente pequeña en términos de bytes intercambiados, debido a la frecuencia de las confirmaciones y actualizaciones, la comunicación deficiente se convierte en un obstáculo significativo para la productividad. Vale la pena invertir en comunicaciones de ancho de banda suficientemente alto.
También vale la pena pensar en pasar a un sistema de control de versiones distribuido como Git o Mercurial que permite a la gente registrarse incluso cuando no hay ningún enlace con el servidor maestro designado convencionalmente. Control de versiones distribuidas, cuando nada más funcionará. Hace algunos años trabajamos en un proyecto donde esto era un problema. La infraestructura de comunicaciones con nuestros colegas en la India era tan lenta y poco fiable que algunos días no podían registrarse en absoluto, lo que tendría efectos secundarios durante días. Eventualmente, hicimos un análisis del costo del tiempo perdido y descubrimos que el costo de actualizar las comunicaciones se pagaría en cuestión de días. En otro proyecto, era simplemente imposible conseguir una conexión lo suficientemente rápida y fiable. El equipo pasó de usar Subversion, un VCS centralizado, a Mercurial, un VCS distribuido, con notables beneficios de productividad. Tiene sentido que el sistema de control de versiones esté razonablemente cerca de la infraestructura de construcción que alberga la ejecución de pruebas automatizadas. Si estas pruebas se realizan después de cada registro, esto implica una buena interacción entre los sistemas de la red. Las máquinas físicas que albergan el sistema de control de versiones, el sistema de integración continua y los diversos entornos de prueba en su proceso de implementación deben ser accesibles por igual desde todos los sitios de desarrollo. El equipo de desarrollo en Londres va a estar en una desventaja considerable si el sistema de control de versiones en la India deja de funcionar porque el disco está lleno, todos en la oficina india se han ido a casa por la noche, y no tienen acceso al sistema. Proporcione acceso a nivel administrador de sistemas a todos estos sistemas desde cualquier ubicación. Asegurar que los equipos en cada sitio no solo tengan acceso sino también el conocimiento para manejar cualquier problema que pueda ocurrir en su turno. Enfoques alternativos. Si hay algún problema insuperable que impide gastar un poco más para establecer comunicaciones de mayor ancho de banda entre sus centros de desarrollo, entonces es posible, pero no ideal, tener sistemas locales de integración continua y sistemas de prueba, e incluso sistemas de control de versiones locales en circunstancias extremas. Como es de esperar, realmente no aconsejamos este enfoque. Haz todo lo que puedas para evitarlo, es caro en términos de tiempo y esfuerzo y no funciona tan bien como el acceso compartido. Lo fácil es el sistema de integración continua. Es muy posible tener servidores locales de integración continua y entornos de prueba, incluso un completo despliegue local. Esto puede ser útil cuando se está realizando una cantidad significativa de pruebas manuales en un sitio. Por supuesto, estos entornos deben gestionarse cuidadosamente para garantizar su coherencia en todas las regiones. La única advertencia es que, idealmente, los binarios o instaladores solo deben construirse una vez y luego enviarse a todas las ubicaciones globales donde sea necesario. Sin embargo, esto es a menudo poco práctico debido al tamaño de la mayoría de los instaladores. Si tiene que construir binarios o instaladores a nivel local, es aún más importante que gestione la configuración de su cadena de herramientas de forma rigurosa para garantizar que se crean exactamente los mismos binarios en todas partes. Un enfoque para hacer cumplir esto es generar automáticamente hashes de tus binarios, usando MD5 o un algoritmo similar, y hacer que tu servidor de sí los compruebe automáticamente contra los hashes de los binarios maestros para asegurarse de que no hay diferencias. En determinadas situaciones extremas, por ejemplo, si el sistema de control de versiones es remoto y está conectado a través de un enlace lento o poco fiable, el valor del alojamiento local del sistema de integración continua se ve seriamente comprometido. Nuestro objetivo a menudo expresado en el uso de la integración continua es la capacidad de identificar los problemas lo antes posible. Si el sistema de control de versiones está dividido, de cualquier manera, comprometemos esta capacidad. En circunstancias en las que nos vemos obligados a hacerlo, nuestro objetivo al dividir el sistema de control de versiones debe ser minimizar el tiempo que transcurre entre la introducción de un error y la detección del mismo. Principalmente, hay dos opciones para proporcionar acceso local a los sistemas de control de versiones para equipos distribuidos: la división de la aplicación en componentes y el uso de sistemas de control de versiones que son distribuidas o soportan topologías multimasterizadas. En el enfoque basado en componentes, tanto los repositorios de control de versiones como los equipos se dividen por componente o por límite funcional.
Este enfoque se discute con mucho más detalle en el capítulo 13 Gestión de componentes y dependencias. Otra técnica que hemos visto es tener repositorios locales de equipo y construir sistemas con un repositorio maestro global compartido. Los equipos separados funcionalmente se comprometen con sus repositorios locales durante toda la jornada laboral. A una hora regular cada día, generalmente después de que uno de los equipos distribuidos en otra zona horaria haya terminado el trabajo del día, un miembro del equipo local toma la responsabilidad de comprometer todos los cambios para todo el equipo y toma el dolor de fusionar una colección entera de cambios. Evidentemente, esto es mucho más fácil si está utilizando un sistema de control de versiones distribuido que está diseñado exactamente para este tipo de tareas. Sin embargo, esta solución no es en absoluto ideal, y hemos visto fracasar miserablemente esta solución, debido a la introducción de importantes conflictos de fusión. En resumen, todas las técnicas que describimos en este libro han sido bien probadas en equipos distribuidos en muchos proyectos. De hecho, veríamos el uso de sí como uno de los 2 o 3 factores más importantes en la capacidad de los equipos geográficamente distribuidos para trabajar eficazmente juntos. La parte continua de la integración continua es importante, si realmente no hay otras opciones. Hay algunas soluciones, pero nuestro consejo es gastar el dinero en ancho de banda de comunicaciones, en cambio, a medio y largo plazo es más barato. Sistemas de control de versiones distribuidas. El surgimiento de los sistemas de control de versiones distribuidos, DVCS, está revolucionando la forma en que los equipos cooperan. Cuando los proyectos de código abierto una vez enviados por correo electrónico o publicados en foros, herramientas como Git y Mercurial hacen que sea increíblemente fácil extraer los parches de un lado a otro entre los desarrolladores y los equipos y ramificar y fusionar flujos de trabajo. Los DVCSS le permiten trabajar fácilmente fuera de línea, confirmar cambios a nivel local, y rebasarlos o archivarlos antes de empujarlos a otros usuarios. La característica central de un DVCS es que cada repositorio contiene toda la historia del proyecto, lo que significa que ningún repositorio es privilegiado excepto por convención. Por lo tanto, en comparación con los sistemas centralizados, los DVCS tienen una capa adicional de indirectación. Los cambios en su copia de trabajo local deben verificarse en su repositorio local antes de que puedan ser impulsados a otros repositorios, y las actualizaciones de otros repositorios deben reconciliarse con su repositorio local antes de que pueda actualizar su copia de trabajo. Los DVCS ofrecen nuevas y poderosas maneras de colaborar. GitHub, por ejemplo, fue pionera en un nuevo modelo de colaboración para proyectos de código abierto. En el modelo tradicional, los committers actuaban como guardianes del repositorio definitivo de un proyecto, aceptando o rechazando parches de los colaboradores. Las bifurcaciones de un proyecto solo se producían en circunstancias extremas cuando existían argumentos irreconciliables entre los participantes. En el modelo GitHub, esto se pone de cabeza. Las contribuciones se realizan primero bifurcando el repositorio del proyecto al que desea contribuir, realizando los cambios y, a continuación, pidiendo a los propietarios del repositorio original que retiren los cambios. En los proyectos activos, proliferan rápidamente las redes de horquillas, cada una con nuevas características. Ocasionalmente estos tenedores divergen. Este modelo es mucho más dinámico que el modelo tradicional en el que los parches languidecen, ignorados, en los archivos de listas de correo. Como resultado, el ritmo de desarrollo tiende a ser más rápido en GitHub, con una mayor nube de contribuidores. Sin embargo, este modelo desafía una suposición fundamental de la práctica de sí, que hay una única versión canónica del código, normalmente llamada mainline, o troncal, a la que se comprometen todos los cambios. Es importante señalar que usted puede utilizar el modelo principal de control de versiones, y hacer sí perfectamente feliz, usando un DVCS. Usted simplemente designa un repositorio como el maestro, hace que su servidor sí se active cada vez que se realice un cambio en ese repositorio, y hace que todos empujen todos sus cambios a este repositorio para compartirlos. Este es un enfoque perfectamente razonable que hemos visto utilizado con éxito en muchos proyectos. Conserva los muchos beneficios del DVCS, como la capacidad de comprometer sus cambios con mucha frecuencia sin compartirlos,
cómo guardar su juego, lo que resulta muy útil mientras explora una nueva idea o realiza una compleja serie de refactorings. Sin embargo, existen algunos patrones de uso del DVCS que previenen la IC. El modelo GitHub, por ejemplo, viola el modelo principal diagonal interurbano de código compartido, y así evita una verdadera integración continua. En GitHub, el conjunto de cambios de cada usuario existe en un repositorio separado, y no hay forma de determinar fácilmente qué conjuntos a partir de los cuales los usuarios se integrarán con éxito. Podrías adoptar el enfoque de crear un repositorio para observar todos los demás repositorios e intentar fusionarlos todos juntos siempre que detecte un cambio en alguno de ellos. Sin embargo, esto casi siempre fallará en la etapa de fusión, y mucho menos cuando se ejecutan las pruebas automatizadas. A medida que aumenta el número de contribuyentes, y por lo tanto los repositorios, el problema empeora exponencialmente. Nadie hará caso omiso de lo que dice el servidor de sí, así que sí como método para comunicar si la aplicación está funcionando actualmente, y si no, quién y qué la rompió, falla. Es posible recurrir a un modelo más sencillo que proporciona algunas de las ventajas de la integración continua. En este modelo, se crea una compilación de sí para cada repositorio. Cada vez que se realiza un cambio, intenta fusionarse desde el repositorio maestro designado y ejecutar la compilación. La figura 3.2 muestra Cruise Control. RB construyendo el repositorio principal para el proyecto RapidSms junto con dos bifurcaciones del mismo. Figura 3.2 Integración de ramas. Para crear este sistema, se agregó una rama apuntando al repositorio principal del proyecto a cada uno de los repositorios Git de CCRB usando el comando git remote add core git, // github. Com /rapidSms. Git. Cada vez que se activa la compilación, CCRB intenta fusionar y ejecutar la compilación. Git hedge core git se fusiona no con commit core /master. Comando para ejecutar la compilación. Después de la compilación, CCRB ejecuta git reset difícil de reiniciar el repositorio local a la cabecera del repositorio al que apunta. Este sistema no proporciona una verdadera integración continua. Sin embargo, sí dice a los encargados de mantener las horquillas, y al encargado de mantener el repositorio principal, si su horquilla podría en principio ser Distributed Version Control Systems. Se fusionó con el repositorio principal, y si el resultado sería una versión funcional de la aplicación. Curiosamente, la figura 3.2 muestra que la compilación del repositorio principal está actualmente rota, pero la horquilla DIMAGI no solo se fusiona exitosamente con ella, sino que también corrige las pruebas rotas, y posiblemente agrega alguna funcionalidad adicional propia. A un paso más lejos de la integración continua está lo que Martin Fowler llama integración promiscua, BEBJXBS. En este modelo, los contribuidores realizan cambios no solo entre las horquillas y el repositorio central, sino también entre las horquillas. Este patrón es común en proyectos más grandes que usan GitHub, cuando algunos desarrolladores están trabajando en lo que efectivamente son ramas de características de larga duración y realizan cambios desde otros repositorios que están bifurcados fuera de la rama de características. De hecho, en este modelo ni siquiera tiene que haber un repositorio privilegiado. Una versión particular del software podría venir de cualquiera de las horquillas, siempre y cuando pasara todas las pruebas y fuera aceptada por los jefes de proyecto. Este modelo lleva las posibilidades del DVCS a su conclusión lógica. Estas alternativas a la integración continua pueden crear un software de trabajo de alta calidad. Sin embargo, esto solo es posible bajo las siguientes condiciones. Un equipo pequeño y muy experimentado de comitentes que manejan los parches, se encargan de las pruebas automatizadas y aseguran la calidad del software. Tirar regularmente de las horquillas, para evitar que se acumulen grandes cantidades de existencias difíciles de combinar. Esta condición es especialmente importante si hay un programa de liberación estricto, porque la tentación es dejar la fusión hasta cerca de la liberación, momento en el que se vuelve extremadamente doloroso, el problema exacto que la integración continua está diseñada para resolver. Un conjunto relativamente pequeño de desarrolladores principales, tal vez complementado por una comunidad más grande que contribuye a un ritmo relativamente lento.
Esto es lo que hace que las fusiones sean trazables. Estas condiciones son válidas para la mayoría de los proyectos de código abierto y para pequeños equipos en general. Sin embargo, muy raramente se mantienen para equipos medianos o grandes de desarrolladores a tiempo completo. Resumiendo, en general, los sistemas de control de versiones distribuidas son un gran avance y proporcionan herramientas poderosas para la colaboración, ya sea que esté trabajando en un proyecto distribuido o no. Los DVCSS pueden ser extremadamente eficaces como parte de un sistema de integración continua tradicional, en el que hay un repositorio central designado al que todo el mundo empuja regularmente sus cambios, al menos una vez al día. También se pueden utilizar en otros patrones que no permiten la integración continua, pero pueden ser patrones efectivos para la entrega de software. Sin embargo, advertimos contra el uso de estos patrones cuando las condiciones correctas, enumeradas anteriormente, no se cumplen. El capítulo 14 Advanced Version Control contiene una discusión completa de estos y otros patrones y las condiciones bajo las cuales son efectivos. Resumen. Si usted eligiera una de las prácticas de este libro para implementar en un equipo de desarrollo, le sugerimos que escoja una integración continua. Una y otra vez lo hemos visto hacer un cambio importante en la productividad de los equipos de desarrollo de software. Implementar la integración continua es crear un cambio de paradigma en su equipo. Sin sí, su solicitud se rompe hasta que pruebe lo contrario. Con sí, el estado predeterminado de su aplicación está funcionando, aunque con un nivel de confianza que depende de la extensión de su cobertura de prueba automatizada. Si crea un estrecho circuito de retroalimentación que le permite encontrar problemas tan pronto como se introducen, cuando son baratos de arreglar. La implementación de sí le obliga a seguir otras dos prácticas importantes, una buena gestión de la configuración y la creación y el mantenimiento de un proceso automatizado de compilación y prueba. Para algunos equipos, eso parecerá mucho que morder, pero se puede lograr de manera gradual. En el capítulo anterior discutimos los pasos para una buena gestión de la configuración. Hay más información sobre la automatización de compilación en el capítulo 6 Creación e implementación de scripts. Cubrimos las pruebas con más detalle en el siguiente capítulo. Debe quedar claro que sí requiere una buena disciplina de equipo, pero cualquier proceso lo requiere. Lo que es diferente de la integración continua es que usted tiene un indicador simple de si se está siguiendo o no la disciplina, la compilación se mantiene verde. Si descubre que la compilación es verde pero no hay suficiente disciplina, por ejemplo, una mala cobertura de pruebas unitarias, puede añadir fácilmente comprobaciones a su sistema de IC para reforzar un mejor comportamiento. Esto nos lleva a nuestro último punto. Un sistema sí establecido es una base sobre la que se puede construir más infraestructura. Grandes pantallas visibles que agregan la información de su sistema de construcción para proporcionar retroalimentación de alta calidad. Un sistema de referencia para informes e instaladores para su equipo de pruebas. Un proveedor de datos sobre la calidad de la aplicación para los gestores de proyectos. Un sistema que puede extenderse a la producción, utilizando el oleoducto de despliegue, que proporciona a los probadores y al personal de operaciones despliegues de pulsadores.